Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy te quiero contar que hay 4 especias que deberías utilizar en tu dieta si quieres adelgazar. Cuando hablamos del uso de especias en la cocina, tenemos que tener en cuenta que no son un saborizante exclusivamente, aunque evidentemente las utilizamos para mejorar organolépticamente, es decir, sabor sobre todo y aroma de nuestras recetas, sino que son alimentos que aunque los utilicemos en pequeñita cantidad, porque igual están en polvo y utilizamos una pizquita, en realidad nos aportan propiedades nutricionales y propiedades asociadas también a sus compuestos bioactivos, es decir, casi como si pudiéramos decir propiedades medicinales pero sin dosis farmacológicas. Aquí lo que hace beneficioso es su uso de manera habitual, continuado, y de hecho, si os fijáis o investigáis un poquito, muchas de las especias que utilizamos en la cocina se utilizan también en suplementos en dosis farmacológicas por esos beneficios que podemos obtener. En este caso, asociado a la pérdida de peso, podríamos decir que las especias más beneficiosas son aquellas que por un lado nos pueden resultar más saciantes o que nos ayudan a controlar mejor la cantidad que comemos, y por otro lado aquellas que nos permiten mantener cierta estimulación del metabolismo o del sistema digestivo, es decir, mejorar la digestión y la absorción de los nutrientes, que aunque parezca un poco incongruente, ¿no? Si absorbo más puedo engordar más fácilmente, al contrario, cuando absorbo bien todos los nutrientes que me debe proporcionar la dieta, en realidad estoy mejorando los procesos posteriores a esa ingesta y esa absorción, es decir, el metabolismo de mi organismo. Es posible que esté quemando o utilizando mejor la energía y por lo tanto favorezco también que mi cuerpo funcione bien y que trate de evitar la acumulación de grasa o incluso de otras toxinas que se puedan acumular y que impidan el buen funcionamiento. Esto es como, ya os digo, una rueda. Si yo hago la rueda cuadrada ya no funciona adecuadamente. Tengo que mantenerla bien redondita para que siga funcionando. Así que vamos a ver 4 especias de uso bastante habitual en la cocina y que si no es de uso habitual deberíamos hacerlas formar parte de nuestra dieta para mejorar, como os digo, no solo el sabor, sino también el funcionamiento de nuestro organismo. En primer lugar, y asociado a la pérdida de peso, tendríamos la pimienta cayena, la guindilla seca, que puede estar en polvo, puede estar entera, o también se denomina paprika en algunos lugares. Y si no es exactamente la misma, al final el efecto es el mismo, es decir, picante en nuestra comida. Pero el picante procedente de la capsaicina, que es el principio activo que contienen estas especias de las que os he hablado. Y por lo tanto, ese aporte que hacemos a los alimentos tiene diversos efectos. Por un lado, nos controla la cantidad. Cuando la comida está picante, comemos menos. ¿Por qué? Porque ese picante de la capsaicina se acumula en nuestras papilas gustativas y llega un momento en el que paramos de comer. Hay un mejor control de la ingesta. Por otro lado, la capsaicina es un vasodilatador, hace que nuestra sangre circule más fácilmente y más rápidamente, un mejor transporte de nutrientes a las células. Por otro lado, hace aumentar la temperatura corporal. ¿Os ha pasado nunca que os habéis pasado de picante y empezáis a sudar y os entran unos calores enormes? Ahí tenéis el efecto de esa termorregulación o aumento de la temperatura corporal cuando tomamos alimentos picantes. Y en este caso, ese aumento de la temperatura corporal supone
un mayor gasto energético para controlarla también posteriormente. Además, ese aumento del metabolismo, como os digo, nos puede ayudar en conjunto a quemar más calorías cuando comemos alimentos con cierta cantidad de picante. Evidentemente no es algo que vayamos a hacer todos los días, salvo en aquellos lugares en los que es habitual y el cuerpo está acostumbrado, porque ese picante, cuando no tenemos costumbre, nos puede resultar irritante de la mucosa gástrica, con lo cual tampoco debemos pasarnos, pero sí es algo más que podemos incluir en la dieta. A veces pequeñitas cantidades, es decir, alimentos no muy picantes, pero utilizando capsaicina, es decir, ese picante que obtenemos de la cayena o de la paprika, tendríamos un efecto beneficioso en la estimulación de nuestro metabolismo. En segundo lugar tendríamos la pimienta negra, que es totalmente distinto, también nos produce un cierto efecto picante, ese efecto en la boca también nos ayuda a controlar la cantidad de alimento que ingerimos, pero además el efecto es distinto. En este caso mejora la secreción de jugos gástricos, estimula la motilidad intestinal y nos favorece, como os digo, ese proceso digestivo, favoreciendo también esa estimulación de nuestro metabolismo. Para que todo funcione adecuadamente, un poquito de pimienta en las comidas nos puede ayudar, como os digo, a digerir mejor los alimentos, aunque pensemos que la pimienta pueda ser irritante de nuestro estómago. Muchas veces produce el efecto contrario, estimula esa secreción adecuada de jugos gástricos para mejorar la digestión de los alimentos. A nivel del estómago se digieren principalmente las proteínas y comienza también la digestión de las grasas. Por lo tanto, mejoramos el proceso digestivo, absortivo y por lo tanto de utilización de esos nutrientes, limitando con mayor facilidad la ingesta por ese efecto que tiene de aumentar la sensación de saciedad o de control de la cantidad que se ingiere. En tercer lugar tendríamos la canela, que pasamos a un tipo diferente de especia, ya que en este caso tiene un sabor dulce que tiene en nuestro cuerpo diferentes efectos. Por un lado, la canela es un estimulante también del metabolismo, es decir, un acelerador, podríamos decir, y al mismo tiempo nos puede ayudar a controlar la cantidad de dulce que incluimos en la dieta, al poderse utilizar como endulzante natural, como sustituto de otros endulzantes que puedan contener más energía, por ejemplo en sustitución del azúcar, de la miel o de otros, como os digo, endulzantes naturales. En este caso la canela no nos aporta nada prácticamente de energía en las cantidades que la consumimos y sí un potente sabor dulce que además es placentero, es decir, es un sabor que incluso cuando lo olemos a nuestro cerebro le causa cierto placer. De hecho, el olor a canela se utiliza muchas veces incluso en cosmética porque puede resultar muy agradable, especialmente pues para aquellas personas que disfrutan más de los sabores o de los olores más dulzones, y de ahí que se pueda utilizar, como os digo, en cosmética también para mejorar esa que nos resulte más agradable, incluso en perfumería, esos aceites aromáticos de la canela. Nosotros para usarla en casa, como os digo, la podemos utilizar en sustitución de otros endulzantes y reducimos en ese caso la carga glucémica también de nuestra dieta, aportando una menor cantidad de edulcorantes o de endulzantes calóricos en este caso. Bueno, además, el efecto secundario de la canela, que es de mejora del metabolismo, no
afecta a nuestra microbiota intestinal de manera negativa como si utilizásemos endulzantes, en este caso sí, acalóricos, endulzantes artificiales. Por lo tanto, pues nos puede dar mucho juego en la elaboración de algunas recetas supuestamente dulces a las que dejamos de añadir azúcares, sino simplemente con la canela podemos potenciar o endulzar fácilmente. Y por último tenemos una especia un poquito menos común en algunos casos, que se suele utilizar mucho más, sobre todo en aquellas casas o en aquellas personas que cocinan habitualmente legumbres. Se trata del comino. El comino tiene también cierto potencial activador de nuestro sistema digestivo, es carminativo, es decir, ayuda a eliminar fácilmente los gases que se producen después del consumo de alimentos, y aunque pensemos que no es un efecto real de pérdida de peso, sí es un efecto visual de pérdida de volumen cuando reducimos esa inflamación a nivel abdominal, con lo cual ahí también tendríamos ese beneficio del uso de comino. Así que ya sabéis, yo como siempre os recomiendo que utilicéis especias en la cocina y que os vayáis animando a introducir especias un poquito diferentes, porque algunas veces pues tenemos sota, caballo y rey y no usamos más, pero nos pueden dar mucho juego, no solo de las especias de las que os he hablado hoy, sino que tenemos también jengibre y cúrcuma, de las cuales no podemos dejar de hablar bien de ellas por sus efectos tanto antioxidantes como antiinflamatorios, beneficiosos en cualquier caso, siempre que los vayamos incluyendo de manera habitual en la dieta. El curry, que es una mezcla de muchas especias también con efecto antiinflamatorio, y cualquier especia, como os digo, que mantenga estas propiedades antiinflamatorias, nos va a ayudar también en la pérdida de peso. El exceso de peso se asocia a un cuadro de inflamación crónica de bajo grado que altera el funcionamiento de nuestro organismo. Si nosotros hacemos estrategias antiinflamatorias añadiendo también estas especias, siempre vamos a mantener bajo control, evidentemente con los cambios dietéticos adecuados, mantendremos mejor bajo control esa inflamación de bajo grado. Así que espero que os animéis a utilizar especias variadas en vuestra dieta. Y por supuesto que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.